Cierren los ojos e imaginen. El océano Atlántico a tu espalda y el Pacífico frente a ti. Eres parte de la primera tripulación europea en navegar hacia el llamado Mar del Sur desde el océano Atlántico. De los 5 barcos que partieron de Sanlúcar de Barrameda, solo quedan 3. Todavía no lo sabes, pero solo uno de estos barcos logrará regresar a España. Y de los más de 200 tripulantes de la flota, solo regresarán 18. A la primera circunnavegación del globo, o sea, a la primera vuelta al mundo en barco, se le conoce como la Expedición de Magallanes, aunque Magallanes, como tal, no logró completar la vuelta al mundo, porque se murió casi a mitad de camino. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estamos con nuestra superestrella de la televisión nacional, aclamada en todos los noticieros por ser la historiadora más capaz de hablar del chisme real del momento. Valentina Mena, una bulla, por favor. Buenas, José, ¿cómo estás? Yo, por mi humilde parte, soy José. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio vamos a preguntarnos por Fernando de Magallanes y la primera circunnavegación del mundo. Así que sin más, vámonos al pasado. Bueno, vale, quería que habláramos un poco de la cronología de la expedición. Luego sí podemos empezar a hablar ya de los problemas históricos que hay alrededor de eso, ¿no? Que hay muchísimos, por cierto. Sí, son muchísimos. Entonces, la expedición arrancó con 5 naves, cuyos nombres no quiero acordarme. Nave A, nave B, nave C. La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Sí, maravilloso, me encanta. La Trinidad, que era la principal, San Antonio, Concepción, Victoria, que fue la única que volvió, la que llegó Santiago. A la Victoria. Ese sí tenía bien el nombre. Sí, spoiler, la única que lo logró fue la Victoria. Arrancaron 5 naves y un total de 239 tripulantes. Y esa expedición arrancó el 20 de septiembre de 1519. Saltamos al 13 de diciembre. El 13 de diciembre llegan a lo que hoy en día es Río de Janeiro, en ese momento tenía otro nombre, y saltamos ahora a 1520, en abril, a finales de abril de 1520, después de varios motines, porque el man tuvo muchos motines, después vamos a hablar por qué, y reestructuró la línea de mando y bueno, más cosas. En abril de 1520 naufraga el primer barco, mientras intentaba buscar un pasaje por el sur hacia el Pacífico. En octubre de 1520 entran al que hoy en día es el Estrecho de Magallanes, ya propiamente dicho, y en noviembre finalmente salen hacia el Pacífico. No sin antes que uno de los 4 barcos que quedaran se rebelara y se volara, se regresara por donde vino, paticas para que son buenas, o bueno, velitas para que son buenas, para España. Entonces, como tal, al Océano Pacífico ya solo salen 3 barcos, como dijimos en nuestra bella introducción. Yo tenía 5 barcos, pero bueno. Ya en 1521 llegan a una isla deshabitada ya en el Pacífico, después llegan a Guam y finalmente llegan a lo que hoy en día son las Filipinas, hacia marzo de 1521. En abril de ese año muere Magallanes y en mayo, en otra isla, asesinan a los demás capitanes de los 3 barcos que quedaban y a algunos marineros. Las tripulaciones igual escapan con los 3 barcos que quedan, pero ya no quedaban suficientes personas para manejar 3 barcos, entonces les toca quemar uno. Y en septiembre de 1521, Juan Sebastián Elcano se vuelve el capitán del Victoria, que pues es el único barco que logra... De la historia. Sí, el verdadero héroe de la historia. Exploración del Cano, no de Magallanes. Ajá.
En diciembre de 1521, el Victoria arranca hacia África, pues obviamente después hacia Europa, desde las Islas Molucas, y el otro barco, creo que es el Trinidad, se queda atrás, después lo capturan unos portugueses y después de que lo capturen los portugueses se naufraga. Entonces toda la gente que se queda atrás muere. Finalmente, ya en 1522, 3 años después casi de que arrancaron, hace casi exactamente 500 años, el 8 de septiembre, llega el Victoria, capitaneado por Elcano, regresa a España. En ese barco solo venían 18 europeos de los más de 200 que arrancaron. 18 europeos completan la primera circunnavegación del mundo. Y esa, digamos que es como la cronología de, a grandes rasgos, porque pues obviamente hay más sucesos, que el motín 1, el motín 2, la batalla 1, la batalla 2, pero bueno, a grandes rasgos eso fue lo que pasó. 3 años de viaje, de los que de 200 y pico que arrancaron, llegaron 18, de 5 naves que arrancaron, llegaron 18, y el man que recibe el nombre de la expedición, Nino, se murió. Bueno, no Nino, porque sí tenemos noticias de él, sí tuvimos noticias de él, pero pues Magallanes muere. Esto suena como semestre de universidad, arrancan 200, se gradúan 18. Sí, literal. Que esto debería llamarse, es el episodio de por qué Elcano no recibe suficiente crédito en la historia cuando fue el único men que sobrevive a semejante vuelta tan terrible que hizo esta people. Sí, pues de hecho en algunos lugares ya como de internet y eso sí se le nombra como la expedición de Magallanes _ Elcano, pero en general todavía se conoce como la expedición de Magallanes porque bueno, sí, él era el capitán principal hasta que se muere literal como a mitad de camino, o sea, es que pues, Filipinas es casi que mitad de camino si le estás dando la vuelta al mundo desde Europa. Sí. Entonces, pues mal ahí. A mí sí me gustaría contar un poquito sobre las fuentes, como una nota muy general, porque, pues, parce, en serio que salieran más de 205 barcos y que llegaran 18, pues eso complica la situación histórica de cómo supimos qué fue lo que pasó. Además, la mega hazaña. Y realmente tenemos noticia de esos porque finalmente llegaron algunos. Entonces, hay unas fuentes que son obviamente a priori antes del viaje, otras fuentes que son sobre el viaje y otras fuentes que fueron escritas por los sobrevivientes o por gente que escuchó a los sobrevivientes después del viaje. Entonces, la fuente principal, que es de un testigo ocular, es de la crónica de Antonio Pigafetta. El original como tal se perdió, pero hubo 4 copias que se hicieron cuando ellos ya llegaron a Europa. Hay otra que se llama De Mollusis Insulis, de Maximiliano Transilvanus. Hay otra que es De Orbe Novo, también conocida como Las Décadas, de Pedro Martire de Angeria, o Pedro Mártir de Anglería. Y ellos dos, tanto el Maximiliano como el Pedro, escucharon el relato de Pigafetta porque Pigafetta llega, él sobrevive y le cuenta a Carlos V, que era el rey de España por ese entonces, a los pocos días de su llegada. Entonces ellos como tal no estuvieron en la expedición, pero sí escucharon casi que de primera mano lo que sucedió. Sí, es una cuestión muy Titi. Como reportaje. Titi me contó. Exacto, Titi me contó. Total. Fueron a navegar con muchas naves, y volvieron solo una con 18. Otra de Joao Barros, que bueno, es uno de esos libros de antiguos que tienen nombre larguísimo, Tratado de Navegación que Fernando Magallanes y sus compañeros hicieran a Islas do Moluco, libro 5 de su década tercera. Está también una relación de un portugués anónimo y el viaje de Magallanes según un testigo presencial de Antonio Baiao. Entonces esas digamos que son como las fuentes por las cuales sabemos. La principal sigue siendo la crónica de Antonio Pigafetta porque el man era un ñoño básicamente y él fue como el que dejó escrito todo y era un ñoño inteligente porque logró sobrevivir hasta el final. Entonces, no es bien por él. Clase de ñoño, es un ñoño inteligente. Es un ñoño con street smarts, o sea, inteligente, o sea, no solo inteligente de ñoño, sino inteligente callejero, porque logró sobrevivir a más de 200 personas en 3 años de viaje, que no debe haber sido fácil. Calle que ni conocía que sabía que tenía esa calle.
calle mundial, calle de explorador del siglo XV, o sea, Esa nada que creo ver. que de calle que nadie tiene hoy en día, porque la idea de pensarse uno un viaje actualmente es completamente diferente. O sea, uno dice, ay, voy en búsqueda de aventuras, de cosas nuevas, pero es que esta gente sí se iba en búsqueda de aventura. Y llegas a experiencias que ya están hechas para ti, o Obvio, sea, no es prediseñadas lo y mismo, tal. no es lo mismo. Por eso para mí, Antonio Pigafetta es el verdadero héroe de esta historia, no Elcano, no Magallanes. Pigafetta, por lo menos a mí como historiador, me parece que es el verdadero héroe de esto, porque si este man no hubiera escrito todo eso y no No hubiera llegado a sabríamos contarle nada. al rey, no sabríamos nada y simplemente hubiera sido como, ah, bueno, arrancaron, llegaron a los 3 años 18, pero no sabemos ¿Qué qué le ocurrió? pasó a los demás, dónde le pasó, cómo fue la exploración, qué días pasó tal cosa, porque si se dan cuenta en la cronología que tenemos una cronología bastante específica. Pero además, tener en cuenta la memoria de 3 años de todo lo que viviste y que no son sucesos fáciles de escribir en esa época, porque igual hasta que conseguías el papel, hasta que lo mantenías, hasta que le contabas, hasta que reunías todos los casos, es una cuestión supremamente increíble que el tipo se haya acordado de todo y lo haya escrito. Y que los documentos físicamente hayan sobrevivido. Es que Mm. se naufragaron 2 barcos, otro, bueno, ellos lo quemaron seguramente, o sea, lo quemaron por voluntad propia, Sí. porque pues ya no lo podían manejar. No sé por qué simplemente no lo dejaron ahí, como, bueno, quemémoslo. Tal vez necesitaban, o sea, uno ya no sabe, acá comienzan teorías conspirativas. Tal vez encontraron algo ahí adentro, tal vez ni siquiera, o sea, tal vez solo lo necesitaban para sobrevivir el calor de las llamas del barco, o sea, es que es una cuestión que uno tampoco se puede hacer muy bien la idea hoy en día con todas las comodidades que tenemos y las facilidades de viaje. Yo leí que el barco ya estaba como lleno de gusanos, o sea, igual el barco se estaba pudriendo, entonces de pronto también fue por eso, para Para evitar evitar la plaga, fatiga. que se le Sí. fuera a pasar al otro barco, o sea, es una cuestión súper importante. Además, hay que comenzar a pensar en Magallanes como esta competencia portuguesa por encontrar la ruta de África, las rutas hacia España, la ruta por el occidente, porque igual hay que tener en cuenta que Magallanes es ahí sí como vivió desde muy joven, desde los 13 años, se enteró que Colón llegaba y el wow, yo quiero ser como Colón y toda esta gente. Entonces no era como, era el role model, el viajar, el conocer nuevas tierras. Entonces hay que tener en cuenta que Magallanes también es un hombre muy de su contexto, un hombre navegante y como buen portugués, súper, hiper, mega aventurero, ¿no? Y eso realmente nos explica el por qué carajos es necesario que alguien le hayan puesto la tarea de darle la vuelta al mundo. Y es que como tal el trabajo, o sea, la tarea de él no era vaya y dele la vuelta al mundo. No. No, el trabajo de esta expedición era vayan y encuentren una ruta marítima que me conecte el Océano Atlántico y el Mar del Sur, Ujú. que era el nombre del Océano Pacífico. Pacífico. Y el Pacífico, pues, venía siendo importante desde hace unos años antes, al menos 6 años antes, que fue cuando el primer europeo que lo vio, que lo avistó, que fue Vasco Vasco Núñez de Núñez de Gama. Balboa en Panamá. Cuando él Ujú. llegó y pues por esa misma época fundó Ciudad de Panamá y esas vainas. Entonces ellos vieron que había un océano más allá y dijeron, herda, tío, Hostias. tenemos que navegarlo. Porque pues atravesar por el istmo de Panamá pues sí era más fácil que atravesar por cualquier otro lado y pues ellos no sabían que sí en efecto había un paso por Al mar otro más al lado. sur. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención es que la expedición como tal arranca, listo, llegan a lo que hoy es en día es Río de Janeiro y por muchos meses estuvieron rodeando esa costa del cono sur pues de Sudamérica y explorando los ríos río arriba a ver si Ujú. ese río de pronto los conectaba Al otro lado. con el otro océano. Entonces la tarea de ellos realmente era ir explorando cualquier cuerpo de agua que Ujú. saliera o que se adentrara hacia el continente, hasta que dieron con el paso. O sea, imagínate tú andar y meterte por todos los ríos y que ninguno te dé el paso y que ninguno te dé el paso hasta que llegues abajo, 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 casi que hasta la Patagonia para poder encontrar la comba al palo. Y que además en eso se les va un barco, o sea, el primer barco que Claro. naufraga es explorando lo que hoy en día es el estrecho de Magallanes. O Ujú. sea, ellos lo mandan, vaya y explore
a ver si encuentra una ruta y en esas naufraga. Afortunadamente los marineros, muchos sobreviven y se devuelven en dos patitas. Ellos vuelven a donde estaban acampando ahí cerca a Tierra del Fuego. Además que hay que tener en cuenta que una vez encuentran como ese paso, no se imaginaban que el Pacífico fuese tan grande y más bravo que el Atlántico, porque eso también hay que decirlo. Sí. El Pacífico es muchísimo, muchísimo más picado de lo que es el Atlántico, a pesar que se llama Pacífico. Cualquier no persona que se haya bañado en el Pacífico sabe que ese nombre es pura mierda. Es pura mierda. O sea, que ahora, yo no sé quién le puso el nombre de Pacífico a todas estas, pero seguro no lo visitó. Estaban las drogas, nunca había ido porque el Pacífico tiene todo menos de Pacífico. Y otra cosa aquí importante es que esto era una expedición española, pero Magallanes era portugués. Y eso a los tripulantes no les gustaba y por eso fue que se empezaron... O sea, los motines empezaron muy temprano en la expedición, no habían ni bajado a Buenos Aires, o sea, estaban como por ahí en las costas de Brasil y Argentina, del actual, obviamente, Brasil y Argentina, cuando empezaron los motines contra Magallanes y el man le tocó matar gente, le tocó dejar gente en cimarronaje ahí botadas en tierra firme y le tocó reemplazar capitanes de los demás barcos para evitar más sublevaciones, porque pues no les gustaba que Magallanes fuera portugués. Además hay que tener en cuenta que la corona española tenía ahí su clic con Magallanes, él tenía los contactos y ellos sabían que los portugueses son navegantes por naturaleza. Exploradores por naturaleza, exploradores por naturaleza. Incluso a veces mucho más que los españoles, tenían más experiencia, tenían más cancha, tenían más calle y por esa misma razón es que escogen a Magallanes y no a un español. Sí, porque igual, bueno, los demás españoles estaban ocupados conquistando América. Estaban en busca de oro, oro, oro. Y en ese orden de ideas también me parece muy chistoso, o bueno, curioso, profesionalmente me parece interesante, personalmente me parece chistoso, que a Magallanes lo matan básicamente por comportarse como un conquistador europeo. Ellos llegan ahí a unas islas de Filipinas, llegan a Cebú, y el jefe de allá, un cacique de allá, básicamente le dice lo que muchos indígenas le dijeron a los conquistadores y es: ayúdeme usted a matar a mi enemigo y yo le ayudo a usted. Crúcela. Ajá, y Magallanes, seguramente por avaro, por huevón. Por huevón. Por huevón. Personalmente dices que por huevón, profesionalmente dices que cometió huevón. un error. Profesionalmente digo por avaricia. El man le dice que sí y ahí es cuando lo matan. A él lo matan en Mactan, que es otra isla, por estar metiéndose en chanchullos que no le incumbían, básicamente. Además, toma lo tuyo, lo matan. Sí, para ser conquistador se requería, o sea, no era como que llegaras, conquistaras y lo lograras, además que en ese momento ya no tenía la misma cantidad de tripulación, o sea, claro. que estaba pensando, ya estaba súper diezmado y era meterse a la boca del lobo, además en un territorio que no conocían. O sea, por eso digo, personalmente digo que Magallanes murió por huevón. Profesionalmente digo que por avaricia y por confiado, por creerse el colonizador. Sí, por creerse el putas. Aquí hay algo que yo no vi mucho en Wikipedia, pero vi algunas otras fuentes que hablaban que ellos desde el principio llevaban un esclavo. Llevaban a Enrique, que era un esclavo de las Molucas. Y él, cuando ya llegaron a las islas del Pacífico, él se logró comunicar con la población. Entonces ahí fue que ellos dijeron: herda, estamos cerca. Estamos cerca porque si este man que lo trajimos de las Molucas por la vía del Cuerno de África, si este man ya se puede comunicar con esta gente, quiere decir que estamos cerca a su lugar natal. Y hay una pequeña hipótesis o una incógnita porque no sabemos, después de que matan a Magallanes y después de que matan a los otros capitanes, no se sabe qué le pasó a él. No se sabe qué le pasó a Enrique. Entonces, además que Enrique probablemente o sea, una de las conspiraciones, de las teorías, es que Enrique lo dejaron libre. O que se voló. Bueno, lo que yo encontré es que al morir Magallanes, en el testamento de Magallanes decía que lo liberaran. Pero pues ellos todavía lo necesitaban como traductor, como guía, y no lo dejaron ir. Y la teoría dice, de conspiración o de lo que sea, dice que él fue el que arregló con algunos de los indígenas que mataron a los 3 capitanes y como a 30 tripulantes mataron básicamente. Y que ahí fue que se voló, porque desde ahí no se sabe nada más de él. Entonces hay una hipótesis que dice que si ese man
logró llegar a las Molucas, en realidad fue la primera persona que circunnavegó el globo como tal. Porque a él lo sacan de las Claro. Molucas, se lo llevan en barco a Europa y luego en barco se lo vuelven a llevar a Filipinas. Y si el man logró volver a su casa después de eso, quiere decir que en realidad él fue el primero, un esclavo ¿Te de imaginas a las Islas Enrique llegando Molucas. a la casa? Enrique llegando a la casa después de como 5 años, como, hola, sí, volví, fui por cigarros. Hola, hijo, sí fui por tabaco. Debo admitirlo, fui por O sea, yo tabaco. creo que en Enrique se inspiró la Odisea, marica. O sea, Enrique, fan de Enrique, más que de Magallanes, más que del Cano, Enrique literal fue el que dio la vuelta y nadie le da el crédito tampoco a Enrique. Exacto. O sea, y no sabemos si él volvió a su casa. Si lo logró, felicitaciones por él, pero probablemente pudo haber sido. O sea, hay una posibilidad de que él haya sido entonces esa primera persona. Además que hay que tener en cuenta que aparte de conquistar tierras, esta people iba era por especias, por sabor para la vida. Eso es muy, muy importante. Creo que nosotros, como latinoamericanos, como gente de la actualidad, no le damos el suficiente valor a las especias que en esa época tenían y que hoy siguen teniendo, porque como hace un arroz sin sal, como hace un arroz sin ajo, como hace un arroz sin cúrcuma, como hace algo sin sazón, Sí. y no te sabe a nada, sabe insípido. Entonces, como que el objetivo, de todas formas, volviendo como al origen del viaje, pues bueno, era hacerle competencia a los europeos, porque a los europeos, todos eran europeos, Todos eran hacerle excepto competencia, Enrique. hacerle Vale, Enrique. competencia a los portugueses, porque bueno, los portugueses tenían la ruta por el este, por África, los españoles, pues el viaje de Colón fue para abrir una ruta por el occidente. Oh, caray, se encontraron con un continente nuevo. Se estrellaron de jeta con un continente nuevo. Literal. Y ahora el problema era cómo podemos seguir explotando esta ruta por el occidente. Hombre, pues seguramente en algún punto se juntan los dos mares, los dos océanos, porque pues construir un canal en ese momento por Panamá pues no era tan factible. Ya estaba la idea, incluso desde el siglo XVI ya se estaba planteando esa idea, pero pues No se tecnológicamente no tenían era los tan viable. recursos. Exacto. No, tecnológicamente no tenían los recursos, Ujú. apenas iban por especias, apenas estaban sacando oro de acá, o sea, como que todavía no daba la economía para Entonces, tener eso. de todas formas, el objetivo del viaje seguía siendo comercial, o sea, seguía siendo pues, para taparse en plata con especias, ¿no? De todas formas, ellos van comerciando, esos 3 barcos que quedaron, van comerciando con especias ahí en el Pacífico y eventualmente cuando llegan, o sea, les alcanza para cubrir los costos del viaje y para lucrarse, que igual cubrir costos del viaje, vale, listo, cubrir costos del viaje y lucrarse, pues claro, eran 18, lucrar a 18 personas después de pensar que era un viaje para 200, pues tampoco es que sea tan difícil. Casual con la economía, eso se quedaron pichos en plata, empezando por el Cano Claro, y pichos en plata y en fama, porque y en pues fama. O es sea, más le fácil dieron la acordarse de vuelta al 18 mundo. nombres que de 239. Claro, aunque no nos acordemos de los 18, nos acordamos del Cano y de Enrique. De Enrique y de Pigafetta, que, o sea, Pigafetta. Pigafetta en nuestro corazón para siempre y por siempre. Sí, gracias por pensar en los historiadores y en la people. Sí, mira, donde quiera que estés, Pigafetta. Una ronda por Pigafetta, por favor. Una bulla por Pigafetta, sí. Y por Enrique. Y por Enrique, sí, también. Volvamos al presente ya para ir cerrando. Para hablar de... Bueno, yo pensé como hablar de la globalización como un proceso de larga duración, ¿no? Como el descubrimiento, el encuentro de Europa con América, pues marca un granito en ese proceso, ¿no? En un proceso de que el mundo se empezara a volver realmente global. Y esto simplemente quiero decir como la globalización no es algo del siglo XXI. La globalización es un proceso que empezó a tener sentido desde que se separó la Pangea y empezó a cobrar sentido humano en 1492. Y este es un episodio más en esa larga, larga historia de lo que es la globalización. Yo confirmo totalmente porque además nos hace pensar en la globalización como un proceso de larga duración y un proceso interconectado y a la brava. Porque a la brava en el sentido de que no tenían la necesidad de por qué dejar sus casitas en Sevilla, no tenían la necesidad de darle vuelta al mundo si uno lo piensa de manera como casual, pero en realidad el aventurarse
a rumbos super X, hacen pensar como en serio la gente necesitaba interconectarse y lograr lo que fuera. No importa el medio, no importa la cantidad de gente que muera, se necesita, que eso es una concepción muy capitalista de su parte. Sí, me parece muy capitalista de su parte. Parece muy capitalista que no te importe que se mueren casi 200 personas solo por irte por especias, para que comas rico. Solo para encontrar un pasaje que igual hoy en día no es que se use mucho. 3 años en barcos, pero con más de 200 muertos. Otros autores dicen que son 80 días entre barcos, globos y trenes. Pero se calcula también que pueden ser unos 17 días en carro si se pudiera manejar sobre toda la circunferencia de la Tierra. O más o menos unas 51 horas en un vuelo comercial. O simplemente que escuchen este show en Asia. Entonces, mejor dicho, hoy tenemos muchas formas de darle la vuelta al mundo. Así que sigamos hablando de esto en nuestro Discord. Nos pueden seguir en redes sociales como @podcastrh y nos pueden escuchar donde sea que escuchen sus podcasts. Volver al Presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadoras de confianza. Hoy escuchaste las voces de Valentina Mena y yo, José. La producción y edición de este episodio estuvo a cargo mía. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro. Navegantes a la mar.